Que como siempre formula la su pregunta del día y luego se va alejando por el camino polvoriento, ¿ah? Cual Bruce Banner. ¿Te acuerdas acá del final del Increíble Hulk? Bueno, ya está ahí Ray Landeo buscando a quién formularle su pregunta del día. Muy bien, y sin mayor preámbulo vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es la destacada nutricionista Geraldine Maurer, y con ella vamos a hablar de la celiaquía, sus efectos, características, personas que lo padecen y por qué es importante para nosotros los consumidores. Geraldine, un gusto tenerte nuevamente en La Voz del Consumidor. Gracias, Tesoro. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder llegar a tantas personas para explicar esta condición que es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Así es. Y fíjate tú que está un poquito balanceada su pregunta, porque hay consumidores entrevistados que tienen una idea aproximada de lo que es la celiaquía y hay otros que confiesan hidalgamente que no tienen la menor idea de lo que es la celiaquía. Entonces, a pesar de que afecta a millones de personas, es curioso que en el Perú todavía no se sepa a ciencia cierta qué es y por qué se produce y demás. Exacto, sí, me sorprendió las entrevistas y hay varias personas que sabían lo que era la celiaquía. Normalmente, para la mayoría de personas que ahora están escuchando, seguro es primera vez que escuchan este término, celiaquía, ¿no? Y bueno, es importante que la gente conozca sus efectos y qué genera este trastorno denominado celiaquía, y es algo bastante común o cotidiano, porque se trata de una destrucción de la vellosidad intestinal, o sea, un daño muy grande que se genera en el intestino por el consumo de gluten. ¿Y dónde se encuentra el gluten? En el trigo, la cebada, el centeno y muchas veces también en la avena, por contaminación con gluten a la hora de envasarse la avena. A ver, solo para que lo tengamos claro, ¿qué alimentos de consumo diario contienen gluten? Porque de repente nosotros decimos, centeno, trigo, ¿qué será eso? Claro. A ver, ¿en qué cosas, por ejemplo, que llevamos diariamente a nuestra mesa? Derivados de trigo, pan, galleta, fideos. Centeno, también hay pan de centeno. Pueden haber galletas también de centeno o de combinaciones de cereales, ¿no? Entonces, el pan, la galleta y los fideos son alimentos de consumo cotidiano. ¿Bizcochos? Bizcochos, ¿Queques? panqueques, dulcecitos, o sea, todo lo que hay en una panadería, pastelería. Los pastelitos que tú compras también pueden tener gluten. Claro, todo pastelitos, sopas, por ejemplo, sopas instantáneas. ¿También? Tienen almidones, tienen trigo. Ya, solo esto de los pasteles, uno pensaría que el gluten únicamente está en alimentos envasados, pero también pueden estar en alimentos que se preparan para consumo inmediato, como los de las panaderías. Claro, también. Claro, porque es harina de trigo, ¿no? Harina de trigo. Entonces todo lo que hay en una panadería tiene trigo. La masa de las pizzas. También, porque es un pan hecho con harina de trigo. Ya, ok, o sea, digamos, todos los panes tienen el tema del gluten. Muy bien. Entonces ya tienen ustedes más o menos una idea, amiguitos y amiguitas, de que el gluten está presente en una gran cantidad de alimentos de consumo diario. Entonces, acá viene la parte importante que cada uno puede analizar, o muchas de las personas que seguramente están escuchando podrán sentirse identificadas. Por ejemplo, cuando uno tiene un trastorno intestinal crónico de muchos meses, de años, digamos, gastritis crónica, colon irritable, estreñimiento o diarrea, ¿no? O molestias intestinales de toda la vida, que hasta uno ya se acostumbra a vivir con ellas, ¿no? Como dice un dolor y ya te adaptas a ese dolor y crees que es normal, ¿no? Y no es así. Y entonces, aquellas personas, yo les recomendaría hacerse un descarte de celiaquía o eliminar el gluten por lo menos unos 21 días, un mes, para poder ver si todos esos malestares intestinales mejoran. ¿El reflujo puede también ser ocasionado? Por supuesto, el reflujo. Y muchas personas ahora que pueden hacer una conexión entre las harinas y el reflujo, por ejemplo, o la gastritis, de ahora en adelante pueden identificar cuándo les viene estos síntomas de reflujo y ver si han comido el pan, el panetón, el queque, el bizcocho. Ya, o sea, según lo que te estoy entendiendo, hay niveles de gravedad en la celiaquía, ¿correcto? O sea, hay celiaquías que pueden ser más leves y hay celiaquías que pueden ser más graves. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sí y no. Sí, o eres celíaco o no eres celíaco, ¿no? Ya. Pero claro que sí. Por ejemplo, hay personas que comen dosis bajas de gluten.
comen un pan en la mañana o dos y ya luego ya no comen más. Pero otras personas que sí lo comen todo el tiempo. El pan, la galleta. Entonces posiblemente, dependiendo de la dosis y la frecuencia, vas a tener más o menos síntomas. La cosa es cuando tengas el síntoma, tratar de identificar qué cosas comiste y qué cosa te está generando esta inflamación, que genera luego, con los años, en un daño muy importante. Porque ¿qué sucede cuando se aplana la vellosidad intestinal? El intestino está recubierto como por un terciopelo súper finito. Y ahí es donde nosotros absorbemos y digerimos los alimentos. ¿Y qué hace el gluten? Destruye eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que voy a dejar de absorber un montón de nutrientes. Entonces voy a empezar a desnutrirme. ¿Y qué sucede? Muchas personas que tienen anemia crónica nuevamente, tienen que hacer el descarte a ver si son o no son celíacos. ¡Qué locura! Sí, entonces uno no es que vaya a un laboratorio y pueda medirse todas las vitaminas y los minerales, porque además es carísimo, pero normalmente uno se mide el hierro. Uno se mide el hierro, la vitamina B12, y las personas que crónicamente tienen estas vitaminas disminuidas tienen que hacerse un chequeo y un descarte de ser o no celíacos, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué tan grave puede ser la sintomatología de un celíaco? ¿Te puede ocasionar, te puede mandar al hospital? Claro, sí, porque mira, ya, tú por ejemplo has consumido gluten toda tu vida, ya tienes 40, 30 años o 50, y ya tu vellosidad intestinal está totalmente planada y te dan unas diarreas incontenibles. O sea, nunca te diste cuenta que te hacía daño, nunca te dijeron tampoco, ¿no? Entonces, ya estás en un nivel muy grave de daño intestinal. Por eso es importante la identificación pronta del trastorno. ¿Esa situación te puede llevar a cánceres incluso? Por supuesto, porque el celíaco tiene una mayor predisposición al cáncer intestinal, gástrico e intestinal. También cuando hay esta inflamación por el consumo de gluten, hay inflamaciones extraintestinales, como inflamación del hígado. Hay gente que tiene transaminasas elevadas sin motivo. O sea, no es que tome algún medicamento que le haya inflamado el hígado, no es que tenga obesidad, etc. Y es por la celiaquía. Quitas el gluten y te bajan esas transaminasas. Y así se inflama todo el organismo hasta el cerebro. Porque dentro de los efectos secundarios que genera la celiaquía, hay, por ejemplo, problemas de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, a la hora que una pareja tiene dificultades para concebir, deben pedir a los médicos que los están tratando hacerse la prueba de celiaquía ambos, porque puede ser uno de los motivos por los que tienen problemas de concepción. O en mujeres también abortos espontáneos. Oye, no te También puedo se creer. generan. ¿Todo eso? Sí, las personas celíacas. En el Perú, el 1% de la población es celíaca, que es un número bastante elevado que ya se considera como un problema de salud pública. En costa, sierra y selva, en todo el Perú. ¿Y cómo hemos podido llegar a esta situación? O sea, ¿cuál es la causa de que te vuelvas celíaco? ¿Hay algún...? No, es una cuestión que tú traes en tu genética. Ah, es genético. Es genético y tiene que ver con la dosis y la frecuencia de gluten que consumes. Porque si nunca consumiste gluten, nunca te va a dar ese trastorno, ¿no? Entonces, es dependiente de la dosis y de la frecuencia. Pero el celíaco ya no debe comer nada de gluten. Porque cada vez que come gluten se intoxica. Hay restaurantes en los que, por ejemplo, cuando te van a servir te preguntan si tienes algún tipo de alergia, si eres celíaco. Ya en cada vez más restaurantes se está generalizando esa costumbre. Exacto. Que me parece muy adecuada, ¿no? Y hoteles seguro que están más aún porque en el extranjero esto es más conocido, ¿no? Hay más opciones tanto de alimentos como de lugares para ir a comer con tranquilidad. Porque ¿qué pasa con los restaurantes? Que por ejemplo un celíaco se cuida mucho en su casa de no comer el gluten. Claro. Solo cuando va al restaurante está expuesto, ahí sí está expuesto. Entonces, por ejemplo, si un restaurante dice, ya, este plato no tiene gluten, pero ¿qué pasa si hubo una contaminación cruzada? ¿Qué es una contaminación cruzada? Que, por ejemplo, se hizo la fritura en la misma sartén donde se hizo un apanado con gluten. Ahí contaminan la preparación. Y no se lavó bien. Exacto. Hay gluten en la sartén. Hay gluten en ese plato que no debería tener gluten. Entonces el celíaco es muy temeroso de ir a comer a la calle. Porque basta un
polvito de gluten que ingrese en su intestino para que le genere toda una reacción inflamatoria. Eso. Entonces, la gente piensa que es una exageración, sí, pues, y no lo es. Suena a eso, ¿no? Suena, pero no puede comer ni un polvito de gluten. Entonces, por eso es que deben, y nosotros también en la asociación tratamos de incentivar que más restaurantes tengan algún plato libre de gluten, pero sí tienen que tener la forma adecuada de prepararlo. Claro. Hay restaurantes que nada tiene gluten, por ejemplo, ¿no? O sea, en otras partes del mundo hay restaurantes donde ningún plato tiene gluten y no te das cuenta. Y en el Perú, ¿cómo andamos en cuanto a productos libres de gluten? Hay algunos productos que uno mira en el supermercado que te dicen gluten free, ¿no? Exacto. Hay algunos, pero no sé, pues será pues el 1% de los productos. Claro, mira, una cosa es que diga que no tenga gluten. Eso no exime de que pueda haber una contaminación cruzada. Lo que tiene el producto que asegurar a un celíaco es la certificación. ¿Cómo es eso? Que, por ejemplo, si tú haces una marca de galletas y no usas ningún producto con gluten, igual tienes que certificarlo. O sea, tienes que contratar una empresa que te diga que tu producto no tiene gluten porque ha hecho pruebas para detectar el gluten en tus productos. Entonces ya aseguras. ¿Por qué? Porque si yo compro una harina de maíz, por ejemplo, o una harina de alverjitas, y cualquier tipo de harina que se pueda generar de cualquier cereal que no tenga gluten, el 40% está contaminado. Entonces no nos asegura nada que sea una harina, digamos, que naturalmente no tiene gluten. O sea, lo que está reiterando Geraldine Maurer, que es nuestra invitada del día de hoy, es el riesgo de la contaminación cruzada, ¿no? O sea, de repente, de buena fe, el fabricante, el productor puede decir, no, mi producto está libre de gluten. Yo tengo todos unos procedimientos acá en mi fábrica que son de última generación y nos aseguramos al 100% que no haya contaminación. Sí, pero el insumo de repente ya viene contaminado. Claro. Ingresó subrepticiamente a tu fábrica. Ese saco de harina de quinoa, por ejemplo, de repente está contaminado. ¿Por qué? Porque se envasa en los mismos lugares donde se envasan otros cereales. Claro. Y ahí es donde se contamina. Entonces, la única forma, como tú dices, es que yo como proveedor, para poder alegar en mi publicidad que mi producto está libre de gluten, no basta que mi proceso productivo busque que no se utilice el gluten, sino que tengo que asegurarme que los insumos estén libres de gluten. Todo, se tiene que ver todos los ingredientes que lleve ese Cada producto. ingrediente. Cada ingrediente, y ver que sea un producto que no lleve gluten, y además al final se hacen muestras con el producto. Qué alucinante, todo este mundo del gluten, exacto, Geraldine. es un tema amplio, ¿no? Yo quería, solo también indicar algunos otros signos y síntomas de la celiaquía. Por ejemplo, el grupo poblacional con síndrome Down son los que más celiaquía tienen. Sí, que solo. Entonces yo recomendaría a todos los padres que tienen hijos con síndrome Down que por favor intenten hacer esta dieta libre de gluten, porque van a mejorar muchísimo, tanto intestinalmente, hasta en el comportamiento. Hasta el comportamiento. Sí, porque eso también afecta el cerebro, la mente, ¿no? Por ejemplo, si uno no se cuida... Geraldine, me estás asustando esta mañana realmente. Me estás asustando. Sí, te veo la cara. Sí, se nota, ¿no? Ya empalidecí. Bueno, pero es bueno que les estemos diciendo a todas las personas la información que nos están proporcionando y que no está disponible de manera más extendida como debería estarlo, ¿no? Eso, y muchos médicos, por ejemplo, si uno va a un médico año tras año a curarse del intestino, ya debería hacer la prueba de la celiaquía, porque uno no puede tener gastritis toda su vida, ¿no? Tú puedes tener gastritis por algún problema que has comido, digamos, ají o algo, y o es estrés, una cosa aguda. Tienes una circunstancia que estrés que te dura 15 días y se acaba. Claro. Pero no años, no toda tu vida. No, eso no puede ser. No puede ser. Entonces, ahí el mismo paciente